Ok. Buenas tardes, Horacio. Buenas tardes a todos. Les saluda María Ángela Retamoso desde el canal Madres en el Corazón de la Batalla. Pues este día es un episodio muy, muy especial porque tengo un invitado de lujo. Estoy contentísima de poder entrevistar el día de hoy a Horacio Justo. Y yo quiero presentarlo porque yo he visto en otras oportunidades que cuando se le pide a Horacio que se presente, él dice yo soy papá. Y, y eso lo engloba todo. Pero yo quisiera, si me permites, Horacio, hacer la presentación de tu carrera académica, ¿no? Horacio Justo es un filósofo argentino, docente de filosofía en la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. Tiene un diplomado en filosofía en la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. Es pensador, ensayista y escritor de libros, como por ejemplo El conservadurismo en 10 reflexiones y El libro negro del ecologismo. Es director del medio periodístico La Resistencia en Argentina, conferencista internacional y analista político. Pero sobre todo es padre de familia. Y esto de ser padre de familia, pues es un extra muy, muy especial, ¿no? Porque podemos hacer batalla cultural, podemos hacer todo, pero cuando no tenemos en la carne la maternidad, la paternidad, pues es diferente. Entonces, buenas tardes, Horacio, muchas gracias, te cedo la palabra. Hola, ¿cómo le va? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí, poder compartir estos minutos con ustedes. Y en efecto, para ya introducir los temas que usted desee poder abordar, hay algo muy interesante en lo que menciona el último respecto a ser padre. Recientemente había escuchado en un pequeño video que se estaba viralizando en Twitter una ponencia de parte de una pequeña entrevista, incluso informal, que se le hace a Juan Manuel de Prada. Pareció muy interesante porque este pensador español dijo algo muy asertivo. No es lo mismo ir a la guerra como simple mercenario con su sueldo por detrás a defender un interés espúreo que tener que ir a la guerra teniendo hijos en la propia patria a los cuales defender. Y esto creo que marca mucho también la idiosincrasia de todo lo que es el pensar ser pro vida, el pensar ser pro familia. No se trata simplemente de oponerse a los errores del progresismo porque eso me resulta redituable en mi canal de YouTube, en mis cuentas de Patreon, en mi fama, en mi fortuna, en mis seguidores. Se trata realmente de comprender que estamos defendiendo algo. Y ese algo no es solo una idea, más allá que tengo mi simpatía por el pensamiento platónico. No es simplemente defender un ideal, es realmente estar convencido de que hay un orden sobrenatural, que le vamos a llamar Dios, pero también hay un orden natural, que le vamos a llamar familia. Entonces, la fe y la familia terminan siendo los cuerpos intermedios, por definición, que van a permitir al individuo no quedar desnudo frente al poder político y económico, sea nacional o internacional. Por eso creo que es importante remarcar el aspecto. No es simplemente una cuestión de populismo el mencionarse madre o el mencionarse padre. Es una cuestión de estar enraizado en una realidad. Una realidad que parte, como el propio concepto se explica, del res, de la cosa, de lo real. No es porque algún día yo quiera hablar de mis hijos, pero no se trata de una proyección a futuro, sino de un constante. Y esto no es una crítica a quienes no tienen hijos, porque hay diferentes circunstancias y formas de vida que han llevado a que una persona accidentalmente o incluso voluntariamente no puedan tener familia, sino que es un llamado a los que sí teniendo familia se involucren en el buen combate. Porque si no lo hace el propio padre y la propia madre sobre los hijos, ¿qué se puede esperar de los que ni siquiera tienen hijos? Si el propio padre, que soy yo, no me encargo de mis propias hijas, ¿qué puedo esperar que lo haga que no tiene ni voto, ni voz ni voto en mi propia familia? Entonces, insisto una vez más,
tenemos que partir de la realidad. Y la realidad es que el primer deber procreador, protector y proveedor está en cabeza de familia. No está ni en el Estado ni en el mercado. Está en la propia cabeza de la familia. Y es necesario retomar ese punto más antes que después, si no las consecuencias van a ser irreversibles. Exacto, mira, me encantan los puntos que acabas de tocar y justamente el lema de mi canal es eso, ¿no? Ponerle sentido de urgencia a la defensa de nuestros hijos, porque no se trata solamente de reconocer la batalla cultural, reconocer a la familia, sino defenderla. Y lo que acabas de decir, ¿no? Que es tan importante que somos los padres los que tenemos que tomar las riendas. No podemos dejar a nuestros hijos para que el Estado los eduque, para que el colegio los eduque, y muchas veces hasta pensamos que la parroquia los eduque. Está muy bien que asistamos a la parroquia, está muy bien que tengamos vida dentro de la iglesia, eso es lo mejor, pero nosotros somos los padres los primeros en transmitir la fe y en educar a los hijos, si no, no se puede de otra manera. Entonces, mira, tú sabes que este canal es para mamás, ya, mamás que trabajamos, mamás que somos amas de casa, que nos partimos la cabeza en 800,000 cosas para poder atender nuestros hijos, nuestro trabajo y todo lo demás. Y muchas veces no tenemos tiempo para informarnos, para poder comprar y leer todos los libros que quisiéramos para poder estar bien informadas. Entonces yo quiero pedirte algo que de repente va a ser algo difícil para ti, pero necesito por favor que nos expliques así, nivel mamá de calle, nivel de mamá ama de casa, términos que necesitamos saber ahora y que pueden estar quizá un poco alejados de nosotras, como por ejemplo la Agenda 2030. ¿Cómo nos explicarías tú a las madres de familia la Agenda 2030? Uf. Bueno, ¿qué es la Agenda 2030? Y resulta más fácil de explicar qué no es que lo que sí es. Básicamente no es lo que muchos referentes que no saben de ecologismo opinan sobre la Agenda 2030. Entonces, por lo pronto le diré cuidado con lo que consuman en YouTube, que uno que conoce algo del tema, hay que tener cierta prudencia con lo que se consume. La Agenda 2030 son 17 objetivos globales que plantea la ONU para que todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas abracen y cumplan sus metas antes del año 2030. Es decir, a partir de lo que fueron los protocolos de Kioto, que era una política internacional de establecer un objetivo desde la ONU, que las naciones colaborasen al unísono, mancomunadamente, unidamente, que Canadá, España, Australia, Argentina, todas las naciones trabajasen en disminuir el supuesto cambio climático antropogénico, hay que discutir ese término luego. A partir de los protocolos de Kioto, se habilita el Acuerdo de París, que era la continuación y la profundización. Es decir, desde la ONU se le estaba diciendo a las naciones en el mundo entero, no se reproduzcan, no se industrialicen, porque mucha reproducción es mucho consumo con nuevos seres humanos, mucha industrialización es mucha emisión de carbono. Básicamente, en términos muy simples, sé que es mucho más complejo de explicar y en nuestro libro está detallado de manera técnica. El punto es, primero, que hay un mito sobre la sobrepoblación. Segundo, que el bienestar económico y material se ha dado, incluso aparejado el bienestar ambiental, en naciones que favorecen más la propiedad privada y la apertura comercial que en naciones intervenidas y centralizadas económicamente. Entonces, lo que fue haciendo el Acuerdo de París es que naciones prósperas que habían invertido para tener una transición energética renovable, sana y óptima, debían financiar a naciones tercermundistas que abrazaban gobiernos socialistas que no tenían ninguna intención en crecer económicamente, pero que se beneficiaban.
Y es allí donde en estos desfasajes que al día de hoy continúan los acuerdos de París, emerge en el año 2015 lo que es la Agenda 2030 como una especie de ultimátum, de último llamado, de advertencia final a todas las naciones. Se establecen 17 objetivos vinculados a la igualdad de género, vinculados a los derechos de salud reproductiva, vinculados al control de los recursos naturales soberanos, al desarrollo de la industria, a la distribución demográfica en las ciudades. Interviene en cada esfera de la vida del hombre: educación, cultura y política, allende la cuestión económica. Y en estos objetivos de la Agenda 2030 lo que se intenta es, finalmente, ante el fracaso de los protocolos de Kioto, la implementación absoluta de lo que había sido el objetivo primero de los acuerdos de París, que era, en esencia, mitigar este supuesto cambio climático. Cuando la realidad es que simplemente se trata de centralizar, esta es la realidad, se busca centralizar, coordinar, monopolizar todo el poder de todas las naciones en un único organismo. Se dice, si hay un problema global como el cambio climático, tiene que haber una solución global, como es el ejercicio del poder a través de la ONU. Es mucho más complejo, yo sé que esto es recontra objetable porque hay muchos detalles que no estoy dando a propósito, porque si no se complejizaría más todavía la explicación. Pero en esencia, la Agenda 2030 existe. Cada uno puede poner Agenda 2031 y van al sitio oficial de la ONU y van a ver que expresamente se está sosteniendo desde la implementación del aborto seguro, legal y gratuito en cada nación, porque tiene una gran preocupación que se vio en las conferencias de partes del año pasado en torno al África y la tasa de reproducción que tiene el África, hasta lo que es el control de recursos soberanos como los océanos, como los mares y los ríos de naciones propias de América Latina. Uno lo puede observar porque no es una teoría conspirativa. En esencia se está buscando que cada estado ceda su poder soberano a la ONU, principalmente por una cuestión de control de los recursos naturales. Y todo esto bajo la apariencia de un supuesto cambio climático antropogénico, que desde ya, claro, el cambio climático existe, pero no es antropogénico. O al menos está discutido si es causado o no es causado por el hombre. Esto significa antropogénico. Antropo significa hombre. De allí cuando dice antropomorfo, cuando algo tiene forma de ser humano, por ejemplo, a mí me encantan las películas de terror y aparece un hombre lobo, antropomorfo. Y génico significa origen. De hecho, la palabra gen significa origen. De allí la eugenesia como buen origen o la genética. En ese sentido, el estudio de la genética. Entonces, el estudio del origen. Esto es lo que es en gran medida la Agenda 2030. Una forma específica de control político, económico y cultural en torno a que determinadas naciones cedan lo que es su reproducción y su industrialización en favor de conservar los recursos soberanos ahora entregados a la ONU. Excelente, muchísimas gracias. Eso era exactamente lo que necesitamos las mamás, una explicación así simple de qué es la Agenda 2030, cómo es que quiere incidir en la vida de cada una de las personas, cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, cambiando nuestra cultura. Y es algo que lo vienen trabajando hace muchísimos años, ¿no es cierto? Yo recuerdo cuando estaba en quinto año de la universidad, hace muchísimos años, fui a una conferencia de acá en Perú, el IMPARES, es el Instituto Nacional de Paternidad Responsable, que es la filial de Planet Parent, ¿no? Y nos dieron unas estadísticas catastróficas, ¿no? O sea, eso fue en el año 94, nos dijeron que para el año 99 ya nos íbamos a morir de hambre. Y el hombre que sustentaba y que hizo esta conferencia lo decía con tal potencia que es cierto que hasta yo salí asustada, pensando no tener hijos, ¿no? Pero gracias a Dios, pues la familia todavía se sigue imponiendo.
O sea, Dios sigue iluminando la historia de cada uno de nosotros y todavía hay familia, porque solamente la familia y la belleza salvará el mundo, como decía San Juan Pablo II, ¿no? Y bueno, entonces, quisiera también que nos converses un poquito de esto del control poblacional, porque todos piensan que la ideología de género, la homosexualidad, es solamente una moda, es algo que pasa por encima, pero en realidad detrás de todo ello hay un fin muy, muy perverso, ¿no es así? Y que también está contemplado específicamente, explícitamente dentro de la Agenda 2030. Bien, respecto a la Agenda 2030 hay una mención en torno a la ideología de género, tanto en el objetivo número 3 como en el objetivo número Sí, 5, donde se alude en el objetivo 3 en torno a la salud, y hay una meta en específico que atañe a la cuestión reproductiva, como el objetivo 5 en torno a la igualdad de género, donde también hay una meta específica que alude a esta perspectiva propia de la deconstrucción postmoderna. Ahora bien, es innegable que hay un sistema promoviendo el erradicar la familia tal como la concibe Occidente. Insisto, yo sé que voy a decir algo un poco polémico. Hay distintos tipos de organización familiar. Habría que después discutir en ese sentido qué entendemos por familia. No es un concepto tan unívoco como se cree. En mis conferencias esto lo marco. Hay organizaciones familiares que son, voy a dar tres casos concretos. Está la organización familiar poligámica, que es propia de Medio Oriente, donde la mujer, al ser un elemento más dentro de esa consolidación y esa unión del clan, es descartada al ser un simple ente más. Hay organizaciones que son más propias de una atomización, como será en Japón y en ciertas naciones consumistas como Corea, donde ya no hay vínculo alguno, es el hombre con el hombre mismo, es el ser con su propio ser, y esto genera una sociedad donde quizás allí la mujer tiene las mismas prerrogativas que el hombre, pero sin embargo es una sociedad desalmada en tanto que no hay un encuentro con el otro, no hay una mirada hacia el otro. Y esto genera consecuencias. Entonces ya apele a la poligamia o apele a la atomización, de acuerdo al tipo de organización familiar que se tenga, ese tipo de sociedad que se tiene. Esto lo explicaba ya Aristóteles, o sea, la familia es el núcleo de la sociedad, pero la gente suele pensar que familia es solamente mamá, papá, hijos. Y yo soy un poco más como filósofo crítico de esto. ¿Por qué? Primero porque me toca trabajar con muchas familias disfuncionales. Entonces, la familia es, luego, si es más o menos funcional, eso es un accidente. Es como, por ejemplo, que yo tuviese un hijo y mi hijo fallece. Yo no dejo de ser padre. En todo caso, seré padre de un niño muerto, lamentablemente, pero padre soy. Entonces, puede haber familias más funcionales y veremos cómo se llega. Esto es una conferencia que yo siempre doy respecto a la virtud que toca un tema específico. O familias más disfuncionales. Ahora, si la familia es el núcleo de sociedad, es de acuerdo al tipo de familia, es el tipo de sociedad. Si es una sociedad consumista, y yo les puedo asegurar que en el acto hay familias atomizadas. Gente que no se quiere casar, gente que no quiere procrear, gente que no se quiere unir con el prójimo. Es un tipo de familia. Ahora, donde hay familias ensambladas y suelen ser más disfuncionales. Esto pasa mucho en América Latina. Donde hay familias poligámicas, dudo que la mujer tenga un mínimo de derechos porque es un ente más totalmente fungible. Ahora, el modelo de familia óptimo, y de hecho ha sido el más óptimo a lo largo de la historia, para más allá de una cuestión de fe, que yo asumo que soy católico, pero quiero explicar esto desde lo que es propio del mundo. Es como lo explica Levi Strauss, que es una familia exogámica, monogámica y basada en el matrimonio duradero. Entonces, el tener un matrimonio duradero, exogámico y monogámico es lo que enriquece una civilización, y por eso Occidente ha sido el criterio civilizatorio más importante de la historia de la humanidad.
¿Qué sucede con este modelo de familia? Que hoy está siendo deconstruido. Es decir, la familia pasa a ser un significante, o para que se entienda mejor, la familia pasa a ser una palabra. Y el significado de la palabra cualquiera lo puede disponer. Como el concepto mismo de mujer o de hombre. Esta deconstrucción implica que ya no hay una esencia a la cual el lenguaje refiera, sino que el lenguaje mismo, la apariencia, es la esencia. Entonces, ¿qué es mujer? No es que exista algo femenino independientemente de cómo yo lo llame, sino que mujer es lo que yo voy construyendo con mi lenguaje. Lo mismo sucede con la familia, y este es el punto. Porque en más o en menos, la familia va a implicar siempre ese primer contacto de unión basado en el amor que tiene el individuo. Yo por eso no puedo hacer el corte en decir que es solamente mamá, papá, hijos, porque me toca trabajar con niños que tienen que vivir con una tía, que han fallecido los padres, me toca trabajar con niñas que siendo abusadas por un familiar tienen que vivir con otra familiar, pero tampoco soy relativista, porque si yo pienso en el modelo ideal, estoy pensando en la forma más elevada de familia, que es nuevamente a partir de una observación del orden natural, considerar que la unión entre el hombre y la mujer de manera duradera es la forma más perfecta de familia que pueda haber. Porque se da la complementariedad entre el hombre y la mujer. Se da ese lazo de estabilidad duradero basado en un sacramento, lo cual lo hace trascendental, que otorga seguridad no solo a los cónyuges entre sí, sino al niño que tiene una mayor proyección en su vida familiar. Lo cual no implica que uno tenga asegurada la vida. Mi esposa podría quedar viuda en una gira mía, pero hay más tendencia a que el padre esté presente cuando está unido matrimonialmente a la madre y asumiendo la paternidad responsable con los hijos, a cuando es un simple concubinato. Que es a lo que se apunta, por ejemplo, con el divorcio express. Con el divorcio express que se ha legislado, al menos en Argentina, estar casado o estar en concubinato no tiene diferencia sustancial. Y al mismo tiempo, el divorcio express lo que permite es que el cónyuge harto del matrimonio pueda hacer abandono del hecho familiar, descuidando los compromisos asumidos, especialmente con los hijos. Especialmente con los hijos. Entonces, ¿hay un atentado a la familia? Sí lo hay. Yo considero que hay dos atentados fundamentales. En primer lugar, que hay un desarraigo de la maternidad y la paternidad a partir de lo que es la antinatalidad. Y en segundo lugar, que ha habido un gran ataque que fue precisamente con el divorcio. Yo nunca me preocupo, o al menos nunca me ocupé y no me pareció tan importante, o al menos yo le resto mucha importancia al activismo LGBT. Yo conozco muchísimo, no solamente homosexuales, sino activistas LGBT, y les puedo dar fe, por conocimiento de primera mano y también por haber viajado bastante en el mundo, que normalmente, y no quiero hacer, uno habla siempre en lo general, no en el caso particular, porque si no sería imposible. Imagínense si tuviese que hablar de Perú, tuviera que mencionar a cada familia peruana, porque si yo dijese el peruano en general es así y alguien me dice, no, yo soy así. Uno habla de la generalidad. En general no están preocupados por la adopción. En general, el activista LGBT es funcional al sistema porque son unidades de consumo y de producción. En general, una pareja homosexual normalmente lo que quiere es trabajar, producir, consumir. Producen y consumen. Y son dos personas que al no tener hijos, porque tienen capaz un caniche toy y viven en un departamento de clase alta, consumen Netflix, gastan dinero con Mastercard, van al cine y se compran las mejores zapatillas Nike y asisten a un partido de la NBA y viajan a Florida y después a Roma, porque tienen esa libertad de no tener familia. Yo soy padre de familia, les puedo asegurar que en mis giras hemos tenido a veces hasta un día entero, 2 días sin comer, porque uno dice, no, los honorarios que hemos recibido, la mitad son para caridad, que es la gente que siempre agradezco en YouTube, y otra parte es para mi familia. Entonces, uno está en el 90º plano.
como padre. Y esto lo puede saber cualquier mamá o cualquier papá. ¿Cuánto dinero gasta en pelo, manicuría, ropa una madre con hijos y cuánto dinero gasta en el celular, en el Photoshop y lo que sea, una mujer soltera que quiere vivir dentro del mundo? Entonces, sí creo que el divorcio fue un atentado directo a la familia, porque a partir de ahí se empieza a desarmar. Acá en Argentina, esto lo comento siempre en mi canal, conozco de primera mano porque he trabajado muchos años asistiendo a una fundación contra el abuso sexual infantil. La inmensa mayoría, por decirle 7 de cada 10 abusos sexuales en los niños, se dan en familias ensambladas. Porque separada la mujer del hombre, entra cualquier hombre al hogar de la mujer, que es la que normalmente queda en custodia de los niños, y ya esa persona que está ahí en el hogar ya no es sangre de la sangre. Más allá que hay psicópatas y perversos que también abusan de los propios hijos, no voy a hablar de ese tema ahora, pero estoy hablando de la generalidad. Insisto una vez más, esto es lo general. El divorcio afectó más a la familia que el matrimonio LGBT, por lejos. Y se lo puedo demostrar con estadísticas en mano. Si yo un día me pongo en mi canal y les muestro las estadísticas, vamos a ver cuántos homosexuales de toda la comunidad LGBT del mundo tienen proyectos de matrimonio y de adopción, y cuántos incluso gente que diciéndose de derecha están divorciados, separados, en concubinato. Y esto no es juzgar, es si realmente queremos Es la salvar la verdad. familia, empecemos primero, como dice Jordan Peterson, ordenemos la habitación antes de cambiar el mundo. Es una cuestión básica. Y el segundo punto es la antinatalidad, que en realidad fue el primer punto que mencioné. Y la antinatalidad, yo en ese sentido no lo asocio al aborto procurado. Sé que es el peor crimen, no van a encontrar jamás que haya defendido en lo más mínimo el aborto procurado. Creo que es el peor crimen porque incluso, esto ya me hago cargo de lo que digo, teológicamente también entiendo por qué es el peor de todos los pecados. Teológicamente entiendo por qué hay una cuestión que lo digo al menos como católico que se vincula directamente a un pecado de sangre. No me quiero ir por ese lado. Pero es el peor crimen, es atentar contra una vida inocente. Y tan involucrado estar en luchar contra el aborto está en mi vida, que incluso el cumpleaños número 1 de mi hija, y esto fue a instancia del padre Rabasi que me aconsejó sabiamente, en vez de estar con ella, estaba en México debatiendo contra 3 feministas en el TEC de Monterrey, porque creí que era más importante y lo sigo sosteniendo, que es librar el buen combate contra el peor de todos los crímenes. Ahora bien, la antinatalidad no pasa solamente por el aborto procurado. La antinatalidad no pasa por el aborto procurado. Si usted observa cómo funciona la propaganda del sistema, observe que por izquierda o por derecha va a ver que los principales referentes de un lado y del otro, el mensaje que le mandan los jóvenes es: vas a tener éxito en la vida, sí y solo Sí, si no tenés hijos. No importa de qué lado esté uno, porque ese es el sistema. Uno observa desde un... Esto no es una crítica, es describir cómo funciona el sistema. Si uno observa hoy, desde un debate presidencial hasta un debate en Twitter, se va a dar cuenta que la mayoría de las personas, incluso que se sostienen como pro vida, no priorizan la vida. Es más, yo he visto incluso a referentes decir: no está en mis planes tener hijos, mis planes son terminar la carrera, crecer económicamente, crecer profesionalmente, viajar por el mundo, y se olvidan que la mujer y el hombre, bueno, pero más precisamente la mujer, tienen un reloj biológico determinado. Y no es lo mismo apuntar a tener 8 hijos y empezar lo que podríamos decir esta carrera reproductiva a los 28, 30 años. Se haría lo ideal antes, pero entiendo también que uno tiene que estar estable en la vida para poder formar una buena familia, que decidir empezar la carrera reproductiva a los 40 años. Como asimismo sucede la fecundación in vitro y tantas otras técnicas que son igual o más abortivas que el propio aborto procurado que ofrece la IPPF, vemos que también en el tentado del antinatalismo, la propia ideología de género no es una cuestión de liberación sexual, porque la gente ya ni siquiera, no quiero usar una palabra, pero la gente ya ni siquiera se encuentra físicamente con el otro.
Si uno observa, por ejemplo, los no binarios, no es liberación sexual, no es que mantienen relaciones con todos, es la supresión del sexo, es aniquilar por completo la identidad y eso implica aniquilar por completo la posibilidad de relación con el otro. Hoy por distintos mecanismos se está influenciando para que la gente no tenga hijos y la principal excusa es siempre la cuestión económica. Y a mí me lo dicen, yo tengo el sueldo de un docente, soy clase baja y con mi esposa estamos buscando el tercer hijo, estamos rezando para que se dé y créanme que Dios provee. Entonces, esa idea de que por la pobreza, yo sé lo que es ser pobre. De hecho, yo cuando me casé no tenía ni trabajo, ni estudio, ni carrera, ni nada. Y hoy, de hecho, nos estamos haciendo nuestra pequeña casita, además de tener nuestro propio departamento. Y estamos aquí sobreviviendo en Argentina, que es un país en plena crisis, y se puede salir adelante. Es más, Jesucristo, el Hijo de Dios, nació en un pesebre. Y ahora yo escucho a cristianos planificar por métodos naturales porque le parece que está mal el preservativo. Ahora, si yo planifico de métodos naturales, eso pareciera que está bien. Y es Pero no planificación. está bien, pero no Yo está no bien, conozco, exactamente. yo no conozco todavía un solo matrimonio católico hasta ahora. Bueno, en realidad conozco dos o tres, pero así, dentro de los marcos de referencia que tenemos en las redes sociales, que haya dicho, voy a tener los hijos que Dios quiere que yo tenga. Es siempre los que yo quiero. Y ese es el primer pecado de soberbia, lo que yo quiero, no lo que Dios disponga. Esto me parece que tiene que hacernos reflexionar más de uno de cómo se está atacando realmente la familia. Al menos a mi entender. Excelente. Qué agradable que es conversar contigo, Horacio, y compartir las ideas, ¿no? Esto de la mentalidad antinatalidad que nos han sembrado desde la secundaria, ¿no? No nos enseña, como bien lo has dicho tú, ¿no? Que un hijo es un estorbo, un hijo te va a limitar. Y no es así. Igual también en mi caso, nosotros tenemos 8 hijos y es difícil, definitivamente es difícil. Ahora que ya el próximo año voy a tener 4 en la universidad, pero con cada hijo siempre ha venido una bendición. Y al final de cuentas la historia la lleva nuestro Señor, no la llevamos nosotros. Esto también de los ataques a la familia mediante el divorcio express también es algo terrible. Acá en Perú te divorcias en la municipalidad. Vas, dices, ya no la soporto, ya no lo soporto, por favor, el divorcio. En menos de 15 días está tu divorcio y cada uno por su lado y los hijos mirando a un lado y a otro lado totalmente desamparados. Porque por más que digan que hay buenos acuerdos, que siempre se van a preocupar, que siempre te van a estar presentes, no es igual. Lo que un niño necesita, lo que un niño anhela es su papá y su mamá juntos. Pero bueno, es así como se presenta la cosa, pero también me ha gustado mucho esto que has tocado de las familias y yo también pensaba así, ¿no? Lo normal, papá, mamá e hijos, pero lo que vemos en la realidad, en el día a día, son muchísimas diferentes formas de familia que no han buscado estar así, pero que la situación les obliga a estar así, ¿no? Una abuelita criando 3 nietos o una tía criando al sobrino y muchísimos casos más que en realidad también las autoridades y todos nosotros deberíamos estar prestos a poder trabajar también con ellos, darles la ayuda adecuada que ellos necesiten. Y justamente en ese sentido quería pedirte por favor que nos comentes un poquito cómo son tus proyectos ¿cómo le llamas el merendero? Pancitas llenas, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí, ya viendo por sí. una cuestión de tiempo también, así que de manera simple lo que comento es, no solamente con el vender de pancita llena, que quizás tengo más afinidad, sino todo lo que yo recaudo en mis giras, como lo que recaudo en los vivos de YouTube, porque mi canal fue desmonetizado, así que solamente puedo recaudar con los vivos, con el super chat o los miembros, siempre voy destinando, en este momento estamos destinando la mitad de todo lo recaudado a caridad. A veces, la mayoría de las veces, ha ido a parar a el merendero de pancitas llenas. En este momento estamos ayudando a Angie, que es una niña de 9 años, que tiene 9 tumores, que está tratando de superar un cáncer muy complicado, que tiene una historia de vida muy dura. No quiero dar detalles porque no, al que quiera ayudar va a ayudar y el que no quiera ayudar no va a ayudar por más dura que sea la historia. Entonces, pero tiene una historia muy compleja con toda su familia. Entonces, estamos colaborando en este momento y agradezco siempre porque sé que usted también es miembro del canal, así que le agradezco
porque de verdad que nos permite seguir sosteniendo adelante todas estas actividades. Siempre le digo que, no lo digo yo, esto es bíblico, o sea, la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, tratamos que estas obras sirvan y sirven también a nivel familiar, porque de hecho todo esto lo hago junto a mi hija mayor y ahora próximamente mi hija menor también me va a empezar a acompañar, porque quiero que no se críen como Siddhartha Claro, Gautama y no van a ser cristal. Que que vean la vean, miseria del que mundo. aprendan. Uno nunca sabe en qué situación puede quedar uno el día de mañana, entonces al menos que estén preparados. Ante todo, de hecho, el único título que tengo que van a dar presente es el instructor de artes marciales, porque es lo que más me enorgullece de mí mismo, que uno tiene que estar preparado para el combate siempre. Hay muchos combates que son más duros que subirse a un ring, que eso lo hace cualquiera. Y es lo que trato con mis hijas, que estén preparadas para la vida. Sí, Y si eso es no les muy toca vivir eso, importante. Sí, pero eso es muy importante, ¿no? Porque tenemos que estar conscientes que en determinado momento de la vida nuestros hijos van a sufrir, querramos o no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararlos para el sufrimiento. Así de simple, así y de es justo lo simple. que estoy haciendo un video sobre eso en un Mm, conserva random que voy a sacar, si Dios quiere, mañana o pasado mañana, sobre ese ya, punto, de cómo se prepara un hijo para enfrentar la vida. Y es mejor a veces ser un padre exigente que un padre malcriador, porque un padre malcriador en Estados Unidos se llama spoiler children, que son niños spoileados, como en una película, arruinados, estropeados. Entonces uno tiene que preparar al hijo con amor y caridad, pero también con la exigencia y la disciplina rigor. necesaria para saberse enfrentar en la vida, porque es un mundo hostil, un mundo cruel, un mundo banal, un mundo frívolo, un mundo anticristiano. Y no pertenecemos al mundo, el mundo nos crucificó y nosotros tenemos que crucificar al mundo también. Y en ese sentido es lo que apostamos con nuestra familia. Así que de verdad gracias a la gente que nos apoya en nuestro canal. Muchísimas gracias, Horacio. No sé si quisieras darnos algún consejito final a las mamás, cómo tratamos las tareas que les dejan a nuestros hijos, ¿no? Los engañan en el colegio, les dicen el cuidado del medio ambiente, no botar basura. Lo hablan tan bonito. ¿Qué hacemos las mamás en ese caso? ¿Cómo lo tratamos? Entendiendo siempre que hay una relación prudente del hombre con la creación. Hay una relación prudente, pero no caer en el paganismo de endiosar la madre naturaleza, la Gaia, la Pachamama. Es un acto moral y de responsabilidad no contaminar ni dañar innecesariamente a especie o fauna alguna o flora, pero ante todo el bienestar humano, porque somos la Exacto, creación predilecta de Dios. Y en exacto. ese sentido, mi único consejo es compre nuestro libro, que lo pueden conseguir por Buscalibre en este momento, Ah, buscalibre.com, ok. ponen el libro negro del ecologismo, y ahí vamos explicando por qué el ecologismo es una religión que incluso llega a atentar contra el cristianismo en un determinado sentido filosófico. Así que eso, estén atentas, estén informadas y estén informadas, que para eso tenemos el sitio web de Resistencia Radio, incluso mi canal que estamos subiendo información constantemente y de acceso público y gratuito a todos. Ujú. Muchísimas gracias, Horacio. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio de Madres en el Corazón de la Batalla. Gracias, Horacio. Ha sido muy amable. Buenas tardes. Dios les bendiga.